momento donde la sostenibilidad y la legitimidad social son determinantes cada vez más importantes para el desarrollo de nuevos negocios, de proyectos, el fortalecimiento también de los vínculos entre las empresas y las comunidades son fundamentales, esenciales quizás para el desarrollo de estas iniciativas. Por eso, el panel que viene a continuación es muy relevante. Vínculos empresa-comunidad hacia un desarrollo compartido es el panel que viene a continuación con interesantísimos expositores. Y nuestro primer invitado nos va a dar una perspectiva bien particular respecto al desarrollo de estos vínculos, en base a la experiencia de un trabajo que ha desarrollado a través de la innovación social. Nuestro invitado de esta tarde es un destacado emprendedor e innovador, es fundador y también actualmente director ejecutivo en Balloon Latam, reconocido como la principal empresa de innovación social acá en Chile, según Merco. Ashoka Fellow, Global Shaper de WEF, impulsa también el desarrollo territorial inclusivo en zonas rurales e indígenas en América Latina. Así que tiene un largo recorrido y mucha experiencia que transmitirles. Le damos la bienvenida a Sebastián Salinas al escenario. Hola, hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Cuando pensaba de qué tenía que hablar cuando estaba la temática, dije, lo hago más teórico, académico, más experiencial, de vivencia, y tomé esa, de contarle un poquito tanto la historia y los aprendizajes que hago la vida trabajando en esta faceta. Para cambiar, aquí. Justamente la charla un poco la titulo de la fuerza de lo local, y quería partir hablando de algo que me gusta y me apasiona mucho, que es el fútbol. Y en esta foto que aparece acá, que es el año 98, 2 años después de esta foto, con esa escuela, con grandes entrenadores que tuve en esa oportunidad, como el Vichy Bori, Hugo Rubio, Lizardo Garrido, nos fuimos un grupo de jugadores a cadetes de otro equipo grande, de este caso de Chile. Y en la experiencia de llegar a ese equipo, me acuerdo en el segundo día o tercer día que estábamos en el entrenamiento, tuve una experiencia que me marcó muchísimo, pero que los aprendizajes que me dio esa experiencia los pude entender muchísimo tiempo después trabajando territorialmente. Imagínense que yo me estaba duchando, en el momento de estar en la ducha, se paran 6 jugadores de este equipo y literalmente empiezan a hacer pipí encima mío en la ducha. Era una marcada de territorio muy fuerte, literal, y se vivían muchas cosas en cadete, desde cómo te hacías la cama, lo que significaba, y fue una experiencia cuando tú tienes esa edad, marcando eso y viendo, no entendís por qué está pasando lo que está pasando. Y justamente quiero detenerme en esa experiencia, que voy a contar un poco los aprendizajes, cómo el trabajo territorial me ayudó a poder incorporar muchas de estas cosas. Mi historia en Balloon parte en el año 2011, trabajando en la región de la Araucanía, en la comuna de Galvarino, donde a través de un proyecto que se llamaba Artesanía con Sentido, teníamos que hacer que emprendedoras contaran mejor su historia, sus proyectos. Estos utilizamos el modelo de negocios, el Canvas, que muchos pueden conocerlo, imagínense el 2011, adaptado a una realidad más local, y ahí contacté a quien lo escribió este libro, contándole que tenía una beta social que no estaba explotando. Él me dice, increíble tu historia, ¿por qué no la cuentas? Y termino conectando con unos ingleses que tenían un orfanato en Kenia. Entonces, los orfanatos en Kenia, cuando los chicos cumplen 25 años, tienen que mandarlos a la calle. En Chile, en el Sename, a los 18 años, allá a los 25. Llego a Kenia y más que contar todo lo que ha pasado en ese viaje, lo que significó, quería compartirle una anécdota que también es muy ilustrativa de lo que van a estar hablando aquí mis colegas en el siguiente panel. Esto es una dinámica que se llama la dinámica del celular, donde yo tenía que personificar a un niño que le hacían bullying en el colegio. Y lo único y estos grupos de jóvenes keniatas me tenían que diseñar un teléfono. Y yo le tenía que personificar y contarles qué es lo que buscaba con este teléfono, qué es lo que esperaba. Pero la conclusión general era que le hacían bullying. Ellos se van, arman un teléfono y tenían que presentarme este teléfono celular. Y cuando me lo presentan, no sé si alcanza a ver un poco la imagen, pero es ese teléfono que tiene un corazón, que está ahí al medio. Ese es el teléfono que ellos me habían diseñado. Entonces, en mi pensamiento dije, si antes me hacían bullying, ahora yo que ando con un teléfono corazón, me van a hacer 3 veces más bullying. Y fue mi reacción. Y los tipos no entendían por qué les estaba dando ese feedback. Y me decían, hey, pero naku pena,
que en Swahili, que el idioma de East África, me decían, te quiero mucho. ¿Por qué si tú dices que los quieres no vas a recibir la reciprocidad? Ellos tenían en su cultura muy entendido el tema de la reciprocidad y cómo tú te manifestabas, que quizá acá no lo hacemos tanto. Y ahí realmente me sentí como un estúpido y me dije, oye, realmente soy un completo analfabeto cultural, al menos de este espacio territorial. Y declarar tan analfabeto cultural es demasiado importante. Y muchas veces creemos que la sabemos todas, y eso pasa no solamente a las empresas, que es lo que nos está convocando hoy día, al Estado, etcétera, y no entendemos las dinámicas culturales, sociales, territoriales, los tipos de liderazgo. Y ahí fue donde empezar a pensar que el desarrollo depende de cada territorio, obviamente satisfaciendo necesidades básicas. ¿Qué entendemos por desarrollo? Sobre todo en la ruralidad es tan importante. Cuando empezamos a trabajar en temas rurales, que ahí es donde tengo esta inversión, uno se da cuenta que en la ruralidad existen varios desafíos, por ejemplo, las trampas de pobreza en la ruralidad, que por las condiciones estructurales en donde la gente está inmersa, no puede en este caso salir adelante. O sea, si yo no tengo alcantarillado, no puedo sacar mi resolución sanitaria. Sin resolución sanitaria no saco, por ejemplo, mi cuenta corriente. Sin cuenta corriente no puedo acceder a ciertos subsidios, etc. Es una trampa estructural. Entonces no es que la gente no se quiera formalizar, sino la estructura en la cual están inmersos limita. O también, por ejemplo, en la ruralidad vemos el desafío del Estado, donde hay mucha ausencia del Estado en muchas cosas, donde por razones que, por ejemplo, pueden quedar muy lejos, o empresas que hacen el rol del Estado. Y es la empresa la que tiene que empezar a cumplir ciertos roles estatales que se esperan dentro de eso. O no hay ni empresa ni Estado y son otros los personajes que aparecen ejerciendo esos roles, como por ejemplo el narco. Entonces, esa gama o esas diferencias justamente son tan importantes por entenderlas y más que nunca lo necesario son las acciones colectivas para poder transformar parte de esos territorios donde muchas veces queda en evidencia parte de esta desigualdad. No sé si han leído el libro de la era del vacío del filósofo ruso Gilles Lipovetsky, que en conclusión lo que nos dice es que hoy día hay una época donde hay un fin al colectivo, donde somos átomos completamente separados y finalmente todo lo queremos personificar. ¿Y qué significa eso? Es que yo quiero mi zapatilla que sea la única, mi polera que nadie más tenga esta polera y tratamos de no tener este colectivo y ser únicos y destacados. Y justamente en la ruralidad lo que pasa es lo contrario. Y esa experiencia trabajando en territorio rural es la que ha llegado como a 4 formas muy necesarias para poder generar vínculos. Y generar vínculos entre el territorio y muchas veces entre la empresa con la comunidad. La primera es el deporte. El deporte, en este caso, por esta imagen que yo pongo ahí, que jugando palín con las comunidades, en este caso mapuche en el sur. El palín durante 5 años ha sido, como Palín fue una comunidad, una de las formas de vínculo más importantes que he tenido territorialmente, así como el fútbol también en otros lados. El arte y la música, que te lleva también a una dimensión que es distinta. El trabajo con niños, donde podemos tener personas que están completas o polos que están completamente distintos, pero por sus hijos o hijas están dispuestos a hacer y buscar esos espacios comunes. Y el último, que es el desarrollo de proyectos locales. Y el desarrollo de proyectos locales, como la economía en la ruralidad es estacional, todos tienen más de un proyecto, por más que tenga un trabajo fijo. Siempre hay más de una idea, etc. Y ese es el que nosotros desde Balún elegimos para poder trabajar y muchas también de las empresas eligen también como una forma de vínculo, más que generar proyectos, sino el generar proyectos locales para como un medio, en este caso no como un fin. Y eso es parte de lo que marca la diferencia trabajando territorialmente. ¿Y se acuerdan la experiencia que les conté del fútbol al inicio? Cuando nosotros llegamos, ese equipo, esos jugadores, llegamos en junio, o sea, ya había partido la temporada de fútbol. ¿Qué significó? Que fueron los dirigentes que mandaron a este entrenador que no necesitaba a estos jugadores o nunca. Entonces llegamos a estos 4, que nadie les pidió, que es la tiranía del experto. Oye, tú necesitas y acá te mando a estos tipos. Que es algo que también pasa mucho, es la tiranía del experto en empresas e instituciones. Otro, por más buenas intenciones que diga, oye, vienen 4 jugadores muy buenos, para los que estaban en ese equipo éramos una amenaza. Y muchas veces soluciones que van con muy buenas intenciones se perciben como una amenaza porque la dinámica social o territorial no se concibió de una manera. Los tiempos en los cuales, el tipo de lenguaje, ¿por qué estábamos llegando? Los apitutados que llegaban porque uno del grupo era hijo de un futbolista. Entonces, todos esos temas, dije, claro, hoy día queda en evidencia también trabajando en territorio y sobre todo cómo se tiene que marcar la diferencia. Esas formas de vínculos son las que han llevado a estar en espacios que parecen impensados. Si trabajar con personas es complicado, trabajar con comunidades es muy difícil, porque obviamente el hecho de estar trabajando, nosotros lo que hacemos es convocamos al proyecto individual, pero todo se trabaja en espacio colectivo.
Entonces, por más que estás desarrollando tu proyecto, tú también estás aportando al de tu vecino o vecina, y eso genera capital social, y eso va a estar construyendo un capital social que te permite sobre eso empezar a armar cualquier tipo de proyecto o iniciativa. Entonces, trabajar con personas es difícil, comunidad también, pero pasar al siguiente espacio, que es el estructural, es muy complicado. ¿Y por qué? Porque muchas veces los proyectos quedan en anécdotas. Son distintas anécdotas, el proyectito tanto, el corte de cinta, etcétera, pero no hay una causa. Las causas se componen de anécdotas, y una anécdota podría pasar. Y si no tenemos claro cuál es nuestra causa, la que queremos resolver, quedamos en esas pequeñas anécdotas. Entonces, cómo salimos de la anécdota tiene que ver con el tema estructural. Y el tema estructural va en juntarte con, muchas veces, con la empresa, el municipio, el gobierno, las distintas sociedades civiles, la ONG, activistas, etc. Y ahí parten las diferencias. O sea, y ahí empiezan las descalificaciones, empiezan los egos, empiezan unos desafíos que son mucho más lentos, pero que finalmente si uno no incomoda, no moviliza. Y si no está dispuesto también a incomodarse o a que te cuestionen, vamos a seguir entre los mismos, hablando entre las mismas personas, entre las mismas instituciones, sacándonos los mismos premios y quedamos parados en ese mismo lugar. Entonces, si no estamos dispuestos a abrir ese espacio, como decía Maturana, como amar es dejar aparecer, si no dejamos aparecer un poco la posición del otro y buscar cuáles son esos puntos comunes, que quizás no tienen nada que ver con el proyecto, quizás va a ser el equipo de fútbol. A mí, por ejemplo, Colo-Colo me ha abierto muchas puertas, con gallos que tenían mucha diferencia. Gracias a ese equipo hemos logrado, no hablamos nada de esto, pero gracias a eso hemos generado un espacio de vinculación distinto. Entonces, si no damos la oportunidad a eso, vamos a seguir estancados. Y hay casos súper emblemáticos, por ejemplo, nosotros hace 4 años hicimos el programa especial de Camino Arauco-Mayeco. ¿Y qué es lo que se hizo con el Ministerio de Obras Públicas? Se logró la vinculación con comunidades que están en el conflicto más grande, con empresas, poder lograr una glosa presupuestaria, que hoy día está en las licitaciones de vialidad, para que las empresas postulen con razonamiento comunitario en sus obras. Y después, ¿qué hizo la Cámara Chilena de la Construcción? Dijo, necesito un protocolo de esa misma forma para obras de infraestructura. Entonces, fue una incidencia que tomó 18 meses, pero que cambió un tema estructural y que no depende de las instituciones que están. Si eso también es muy importante. No podemos seguir dependiendo que las comunidades dependan ya sea de la empresa o del mismo Estado. ¿Cómo hacemos que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo? Y esa autonomía tenemos que pensarla desde una lógica también mucho más profunda. Y hay casos como el ENVIS, que es el Encuentro Nacional de Vinculación Social, que se viene haciendo hace 6 años, donde una vez al año, que lo hacemos con la Corporación 3xI, donde cada año se elige una temática. Este año fue, el año pasado que tuvo lugar este año fue el agua, donde participan de la diversidad más amplia que se puedan imaginar del mundo empresarial, político, ancestral, institucional, va haciendo que se congreguen distintas visiones en un espacio común y cómo podemos ampliar una hoja de ruta. Hoy día el próximo ENVIS se va a hacer en la región de Antofagasta, donde el 2026, el 10 de enero del 2026, donde ya hay distintos partners que hicieron esto posible, como Escondida de HP, AMSA también, que está arriba dentro de esta posibilidad, justamente por dar un espacio a lo distinto, a lo que nos incomoda. Estamos justamente en la definición de la temática y ojalá un poco los que están acá, que si están aquí por algo, también tengan la intención de poder participar de ese espacio. Entonces, y con esto estoy terminando, respetando ahí perfecto el tiempo. ¿Y por qué pongo el ejemplo de una gallina? Porque me gusta mucho el ejemplo de un huevo. Y el huevo tiene que ver con, imagínense si yo tengo un huevito aquí en mi mano y yo al huevo le pego desde arriba, ¿qué es lo que pasa? Se rompe, ¿cierto? Porque la fuerza viene de afuera. Pero si yo ese huevo, la fuerza, imagínense, viene de adentro, ¿qué es lo que está saliendo? Es vida, es un pollito. Entonces, obviamente, si la fuerza viene desde lo local, viene un poco desde abajo, es vida. Y en Balloon siempre decimos el PPP, si la gente participa, eso te da la pertinencia. Y si tú sumas participación y pertinencia, te da la permanencia en el tiempo. Entonces, justamente desde la fuerza local y el ejemplo del huevo es con lo que quiero que se queden y acompañen el siguiente panel. Muchas gracias. Te lo dejo acá, ¿no? ¿Sí? Gracias, Sebastián. Dale. Bueno, muchas gracias, Sebastián. No te vayas, porque nos quedamos al tiro en el panel. Sebastián, adelante. Gracias a Sebastián Salinas por acompañarnos con esta presentación y vamos a profundizar sobre estos temas precisamente en la conversación que viene a continuación en el panel Vínculos Empresa, Comunidad hacia un desarrollo compartido. Y para eso quiero invitar a nuestra moderadora y quien va a liderar precisamente esta conversación, Pamela Chait, nos acompaña esta tarde. Y le pido de inmediato que suba al escenario, por favor, Pamela, porque mientras tanto yo le voy a contar a nuestra audiencia
sobre tu experiencia. Es directora de Comunicaciones y Asuntos Gubernamentales para Latinoamérica en TEC, liderando estrategias de sostenibilidad y relacionamiento comunitario. Ha impulsado iniciativas como Estación Lab y la expansión de Quebrada Blanca, destacando en comunicación corporativa y alianzas público-privadas en la industria minera. Les pido un aplauso, por favor, para Pamela y todos los invitados que nos van a acompañar en el panel hoy. Aló, muy buenas tardes. Bueno, y yo paso a continuación, por favor, a pedirle a todos nuestros panelistas que suban mientras yo los presento. Por favor, si pueden acompañarme. Y acá sentados los presento a todos. Yo creo que más cómodo. Bueno, y tenemos aquí... ¿se sentaron ya? Y tenemos en orden de cercanía, acá está primero Mauro Valdés, él es presidente de Dinámica Plataforma, consultor especializado en vinculación socioterritorial, abogado de la Pontificia Universidad Católica y máster en Derecho de la Universidad de Ansburgo. Ha liderado iniciativas en BHP, TVN y Alta Ley, y actualmente también preside Minovex y Fundación Codea. Un aplauso también para él, por favor. Y a su lado, Marcela Bravo, gerenta general de Acción Empresas, organización que promueve la sostenibilidad, organización líder que promueve la sostenibilidad empresarial en Chile. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Chile, con formación ejecutiva del Este Business School. Ha liderado áreas de comunicación y sostenibilidad en empresas como BCI, Aguas Andinas, Telefónica y Lach. Muy bienvenida. Wow. Qué gran premio. A su lado, David Alaluf es vicepresidente del directorio de Aprimin y gerente general de Endres y Hauser Chile, con una sólida trayectoria en la industria minera. Ha liderado proyectos de innovación tecnológica y sostenibilidad. También es director de la Fundación Mininova, promoviendo el desarrollo de soluciones para una minería más eficiente y responsable. Gracias. Muy bienvenido. Catalina Jenny, muy bienvenida, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, con más de 15 años de experiencia en minería, es ingeniera civil en minas con MBA, ha liderado áreas de relación a la seguridad, productividad en Codelco y BHP, fue gerenta de Ferrocarriles Antofagasta y ha sido reconocida como Mujer Líder 2024. Muy bienvenida. Y finalmente, Tabata Chávez es Innovation Manager en el International Council of Mining and Metals, el ICMM, liderando iniciativas globales en gestiones y relave de sostenibilidad minera, es ingeniera química y Master en Science de Minería Sostenible. Ha trabajado en BHP y participa en foros internacionales sobre la innovación minera. Muy bienvenidos a todos. Bueno, Sebastián, ya te presentamos. Y bueno, yéndonos derecho y un poco viendo toda la experiencia que tú comentaste del impacto que pueden tener las empresas, las industrias, que están insertas en territorios a veces donde hay un Estado tan carente. Quería partir por Tabata para ver si tú nos puedes compartir para la ICMM, ¿cómo definen ustedes el concepto de desarrollo compartido entre empresas y comunidades? Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Voy a tratar de proyectar mi voz lo más posible, pero bueno, sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo acá representando al equipo de performance social de la ICMM, y parte de lo que hemos trabajado como ICMM y dándole un enfoque global se ha visto reflejado en distintas guías y frameworks que tenemos disponibles para todo tipo de empresas. Eso es parte clave de lo que la ICMM está haciendo. Nosotros representamos a 25 empresas mineras, sin embargo, el trabajo que tenemos es de carácter público para que pueda llegar idealmente a todos los lugares posibles. En términos del desarrollo a largo plazo, yo creo que una de las cosas que tenemos identificadas es que definitivamente es algo que requiere esfuerzo y que requiere confianza.
Y de mano de la confianza viene todo lo relacionado a la reportabilidad, a la divulgación y a la transparencia, a los distintos estándares que existen, que nuestros miembros de ICMM están comprometidos a implementar como parte de ser miembros de esta asociación, y eso aplica en distintos puntos, como distintos proyectos para apoyar derechos indígenas, desarrollo a la comunidad, cómo esto se está implementando a través de la cadena de valor y cómo estamos viendo esto de carácter global y a largo plazo. Muchas gracias. Y también le quería aprovechar de preguntarle a Marcela, también como representante de Acción, donde hay una multiplicidad de sectores, no solo la minería, ¿cómo ven ustedes que es son los principales desafíos que enfrentan las empresas en su relacionamiento comunitario, tanto de la industria minera como fuera? Porque a veces a nosotros nos encanta como hablar entre nosotros, pero también tenemos mucho que aprender de otros sectores. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo creo que la importancia hoy día de la colaboración se muestra de manera muy patente en los territorios. Ahí donde hay empresas como, por ejemplo, las mineras que tienen muchos años de experiencia en esos relacionamientos, hay otras que han sido más recientes, empresas que, por ejemplo, están en las ciudades, donde antes nunca se plantearon un relacionamiento comunitario. Y yo creo que hoy día esa colaboración, que antes quizás era como vista solo con una ventaja competitiva, en que yo voy a hacer ese proyecto solo con la comunidad, yo creo que un primer desafío es buscar esa colaboración extrema, es decir, donde la competencia o la otra compañía que está en el mismo territorio se vuelve un aliado. Y ampliándolo más aún, armando un ecosistema donde yo considero además las capacidades de las universidades o la academia que está instalada en el lugar, donde aprovecho todo el conocimiento y expertise por supuesto, los conocimientos de las distintas instituciones sociales, locales, me adapto y conozco de mejor manera la cultura en la que estoy inserta y por lo tanto Sebastián de alguna manera lo mencionaba en su primera experiencia, donde nos cuenta que no sabía nada de esa cultura y por lo tanto la interpretación no es la adecuada. Entonces, bueno, y sumado a eso yo te diría que también hay ciertos desafíos que tienen que ver con acuerdos internacionales. Un tema también es que las empresas entiendan los riesgos que generan en esas comunidades a través de procesos que están establecidos, como por ejemplo procesos de debida diligencia en derechos humanos, donde yo puedo identificar esos riesgos, capacitar a las personas que a veces no son tan evidentes. Por ejemplo, en nuestra experiencia, mineras han hecho varias capacitaciones en temas de derechos humanos para sus guardias, para que entiendan cómo respetar una cultura que si no la podrían pasar a llevar. Otros desafíos son todo el poder que tiene hoy día el mundo empresarial y las distintas industrias, sobre todo el mundo minero, en cambiar la vida de las personas que están en sus comunidades con elementos como, por ejemplo, lo que significa prepararlo o todo el cambio tecnológico. Es cómo yo puedo transferir ese conocimiento tecnológico para que incluso accedan a cosas cotidianas de distintos beneficios, además de, por supuesto, potenciar las cadenas de valor, que es otro elemento que surgió como fundamental después de la pandemia. Nos dimos cuenta que necesitábamos fortalecer las cadenas de valor, los proveedores locales, y esos proveedores locales que muchas veces una empresa hace un esfuerzo por potenciar, ojalá sea colaboración donde todas las empresas que están en el lugar también aprovechen ese proveedor local que surge gracias al programa que tenga una empresa en particular. Entonces, además, súmale a eso todos los desafíos locales en el cambio climático, por ejemplo, la prevención de riesgos que puede hacer en conjunto con la comunidad frente a cualquier desastre comunitario, y todas las oportunidades que está de fortalecer la educación para las necesidades que tienen las empresas también, que no tengan que venir del sur a trabajar en el norte. Ojalá en el mismo norte la gente de allí se quiera quedar ahí porque tiene oportunidades de desarrollo, y eso se hace muy tempranamente desde la edad escolar.
Entonces yo desarrollo esos talentos y por supuesto promuevo todo ese trabajo, entre otros desafíos porque son muchísimos. Bueno, no son menores. Y bueno, aprovecho al tiro de pasar a Catarina, porque, bueno, tal como dijo Marcela, uno de los temas más importantes que piden los territorios es dejar capacidades instaladas, ¿no? Y el principal es el empleo local. Y para ti, ¿cuál ha sido el principal desafío que han enfrentado para aumentar la participación de trabajadores locales en las operaciones? ¿Cuáles son como las principales experiencias y enseñanzas que han tenido de eso? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, muy buena la pregunta. En Parece que Antofagasta Minerals... ¿Se escucha? ¿No? Pásale la... ¿Me puedes compartir tu...? Eso. Mientras no se me acople. Acá. ¿Ahora sí? Ahí sí. Sí, ya. ¿Cómo andas tú? Sí, les decía que la incorporación de trabajadores locales es un tema clave para la sostenibilidad del negocio minero y de cualquier organización, pero particularmente la minería. Nosotros realizamos nuestra operación aledaña a comunidades que en algunos casos, ¿cierto?, carecen de servicios que son bien básicos y cómo la minería, ¿cierto?, genera valor compartido en esos sectores y en esas comunidades. Y aquí es importante vincular de manera inteligente la demanda que existe por empleo en los lugares, ¿cierto?, donde la minería opera respecto a la oferta laboral que podemos ofrecer. Y creo que la minería ha ido transitando y ha ido avanzando de manera importante en, primero, revisar, ¿cierto?, analizar los oficios que va a necesitar, aquellos niveles, ¿cierto?, profesionales, técnicos que va a necesitar, hacer esa búsqueda, generar esas oportunidades. Creo que es fundamental el tener una oferta tangible que genere oportunidades en los territorios donde operamos y formar en los casos en que corresponda. El hacernos cargo del proceso completo, y este es un trabajo que se hace muy de la mano con las municipalidades, con la UMIL. Nosotros en el caso Antofagasta Minerals también tenemos intermediación laboral, donde buscamos esos oficios, tenemos programas también, donde vinculamos a la comunidad desde los inicios, o sea, jóvenes profesionales, tenemos también operadores, formamos operadores, programas de relevo, que hace poco fuimos premiados por los programas de relevo tanto en Antucoya como en Minera Los Pelambres, porque permite también a mujeres que no pueden estar en un turno de 12 horas, poder trabajar media jornada y hacer relevo en horarios claves que también tienen un impacto importante en la productividad minera, en los horarios, por ejemplo, de colación. Otra cosa importante también en esto es las alianzas internas que se generan en la organización. Este es un trabajo que tiene que ir muy de la mano con abastecimiento, con el área de personas también, no solamente en reclutar mano laboral, ¿cierto?, o personas directas a la organización, sino que también cómo abrimos las puertas a los proveedores locales. Y también tenemos ahí un programa que ha dado harto éxito, los proveedores para un futuro mejor, donde tenemos una muy buena experiencia en la cuarta región con Minera Los Pelambres, y con mucho orgullo nosotros podemos decir hoy día que 7 de cada 10 personas que viven en la región de Coquimbo trabajan directa o indirectamente para Pelambres. ¿En toda la región? En toda la región Buenísimo. de Coquimbo, y ese es un trabajo que data ya más de 10 años, pero también tenemos que reconocer que nos falta eso en la segunda región. La segunda región es la región minera, y por eso yo hablaba de cómo generamos una inteligencia en la oferta laboral que existe respecto a la demanda, porque no puede ser que la segunda región tenga más de 2 dígitos, ¿cierto? Tenga 2 dígitos hoy día de desempleo. O sea, cómo generamos la industria minera que está alocada en una región como Antofagasta y trabajamos en conjunto para poder disminuir esa brecha y hacer una oferta de valor. Y ese es el desafío que nosotros hoy día estamos impulsando también en la segunda región. Y me gustó harto lo que dijo Sebastián, y lo acuñé acá y lo anoté, las 3 P. Creo que es muy potente eso, o sea, y yo creo que esto tiene mucha relación también, tu pregunta, el cómo participamos, generamos participación, nos vinculamos con los territorios, cómo
eso permite, ¿cierto? Una persona que trabaja, que tú le das empleo, que contribuye, generamos cierto valor social, también da un sentido de pertenencia y la permanencia se da ya por defecto. Muchas gracias. Y David, desde el punto de vista también, tal como dijo Catalina, de la importancia de proveer servicios y que esos sean también personas que puedan participar cercanas a los territorios. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de APRIMIN? La inserción y la prestación y ayudar a muchas veces a proveedores o personas que no tienen esa capacidad o no tienen esas espaldas para poder trabajar con la minería que muchas veces tiene requisitos demasiado altos para ella. Gracias, Pamela. Mira, voy a tomar dos palabras que me han parecido súper relevantes en este panel, que es vincular, como lo dijo Sebastián, y colaborar, como lo mencionó Caterina y también Marcela. La minería está cambiando, más lento que la sociedad, pero está cambiando. O sea, yo llevo 25 años en esto y hace 25 años era impensado que hubiera un panel en la Expo Min para hablar sobre este tema. Hoy día es impensado que no exista este panel. Y eso tiene que ver mucho con lo que significa la minería para Chile. A veces no nos hemos portado de todo bien en el pasado, pero creo que la minería hoy día es una industria que está mirando para el futuro con los estándares más altos que hay. Lamentablemente hay una desconexión bien grande entre lo que es la minería, la industria minera, el ecosistema minero y la sociedad civil, digamos. Digo civil cuando me refiero a la gente que está en cualquier parte de las ciudades de Santiago o de Chile. Cuando tú vas y le preguntas a estudiantes de ingeniería, por ejemplo, o a estudiantes de liceos profesionales, si quisieran trabajar en la industria minera, 7 de cada 10 te dicen que no. Prefieren trabajar en retail o en servicio que trabajar en la industria minera. Y eso es terrible porque 3 de cada 4 empleados de la minería chilena vienen desde los proveedores. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que nos falta talento local. Nosotros buscamos desarrollar talentos locales y todas las empresas que están en APRIMIN, que son más de 180 empresas, las más grandes de los proveedores chilenos, buscamos y nos esforzamos por tomar jóvenes, capacitarlos, entrenarlos. El problema es que nos cuesta mucho encontrar jóvenes que quieran involucrarse y vincularse con la minería. Pero ese no es un problema de los jóvenes, es un problema de nuestra industria que tiene que salir a buscar esos talentos, formar esos talentos, capacitarlos, entrenarlos y dejarlos listos para que una compañía como AMSA, por ejemplo, tenga profesionales de acuerdo a lo que ellos necesitan y de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Una de las cosas que estamos haciendo mucho es, junto con la Fundación Mininova, me pongo el sombrero ahí de director de Mininova y de vicepresidente de APRIMIN, es ir a buscar estos profesionales en las universidades y en los liceos. Cada vez que nosotros hemos ido a alguna universidad a hacer una charla para contarle los beneficios de ser minero, lo decía Ari Berman, que es director de APRIMIN, cuando alguien trabaja en turno 7x7, te tomas una semana de vacaciones y tienes 3. Eso nadie lo cuenta, pero la verdad es que es súper interesante para muchos jóvenes. Trabajar en la minería significa trabajar en la industria más tecnológica del país, la que tiene los mejores beneficios, el mayor bienestar. Entonces, nosotros tenemos que generar un vínculo con las organizaciones. En las universidades muchas veces hay una desconexión completa respecto de lo que pasa en la minería. Tenemos laboratorios en todas las universidades que trabajan e investigan, a veces en paralelo lo mismo, sistemas que no son útiles para la minería actual, que funcionaban muy bien hace 15 años atrás. Entonces, la responsabilidad que tenemos como industria, como compañías, es acercarnos, invitar a la gente, a los estudiantes que nos conozcan, invitar a los pobladores a que se interesen en la universidad. Lo dijo también Sebastián, nosotros no somos una amenaza, antes éramos una amenaza. Hace 30 años atrás se instalaba una faena minera y nadie sabía nada de qué se trataba, qué tipo de procedimiento o proceso iba a funcionar. Hoy día hay comunicación directa y hay compañías que lo están haciendo genial. AMSA lo hace genial, SQM lo está haciendo genial, BHP lo está haciendo genial. Estamos comunicando, estamos interactuando, estamos generando vínculos con las comunidades más allá de ir a regalarle una televisión a los pobladores para que se pongan contentos porque hay una minera. Yo creo que el desafío que tenemos hoy día es hacer que la sociedad chilena entienda y que lo sienta, que la minería es la única industria de nuestro país que nos puede llevar al siguiente nivel de desarrollo. Es la única industria que nos da el bienestar como país que nosotros necesitamos. Necesitamos diversificar nuestra matriz industrial, por supuesto, pero debemos ser conscientes de que la minería es la que nos pone en la primera división. Cuando uno
que tiene la suerte de viajar por el mundo, uno de los eventos más recordados como país es el rescate de nuestros mineros. Eso nos puso en un nivel de atención a nivel mundial y de un prestigio de nuestra ingeniería, de nuestros sistemas, que no tienen muchos países. Nosotros tenemos que aprovechar eso y generar ese vínculo y esa colaboración que nos ayuden a proyectar nuestra minería de aquí en los próximos 100 años. Muchas gracias. Tengo barra. Sí. Y bueno, tú te referí a un aspecto que sin duda es imposible no tocar, que es la percepción que hay de la minería, ¿no? Y muchas veces viene, ¿no es cierto?, de conflictos entre comunidades y las empresas que están insertas en su territorio. Y ahí yo le quería preguntar a Mauro, porque justo hablamos nosotros del tema coyuntural, que son las reformas que están en el Congreso sobre la permisología, también de la SMA. Y mi pregunta es si para ti estas reformas van a permitir mejorar este relacionamiento entre comunidades y empresas cuando hay un proyecto que se va a insertar en este territorio, o hay algo que las empresas podrían hacer más allá de lo legal. Oye, a ver, primero, muchas gracias por la invitación al panel y gracias a ti, Pamela, por la pregunta que creo que es súper pertinente. Porque creo que hablar hoy día de relaciones comunitarias es algo clave. Nosotros hace ya harto tiempo, EY, Ernst & Young, tiene una especie como de encuesta de riesgo a nivel global y a nivel también nacional en la minería, y hace mucho rato que se nos está prendiendo la alarma respecto de la licencia social para operar. Y esta cuestión, como buenos mineros y buenos ingenieros, como buena industria ingenieril, esto está siendo incorporado en el core de la actividad. Este tema es bien relevante porque yo siento de que hay una evolución muy potente en la relación comunitaria desde el negacionismo al relacionismo y al lobby, y finalmente a la incorporación de la habilitación de proyectos y manejo del contexto en forma profesionalizada. Yo creo que a tu pregunta derechamente, Pamela, respecto de la permisología, las reformas que se están tratando en el Congreso, de la mano del ministro Grau, son importantes, son súper relevantes, porque creo que efectivamente ha habido una hiperinflación, te fijas, de permisos y un distanciamiento entre el sentido del permiso y el permiso mismo, mucho formulario, que finalmente, de alguna manera, se transforma en una maraña y en una selva impenetrable. Dicho eso, la solución de esto podría haber sido, o podría ser para muchos, ¿saben qué, señores parlamentarios? Hagan las reformas correspondientes, porque eso nos va a permitir finalmente volver a esta especie de isla paradisíaca donde vamos a poder desarrollar finalmente nuestros proyectos. Todos los proyectos aprobados rápidamente. Exactamente. Y esa cuestión es absolutamente, es un sueño imposible. Y yo creo que lo que pueden hacer las compañías mineras, y que lo están haciendo, y yo lo estoy viendo día a día, es precisamente incorporar estas capacidades adentro de las compañías. Las áreas de asuntos corporativos o relaciones comunitarias eran una cosa rara hasta hace 15, 20 años atrás. Hoy día están sentados en los comités ejecutivos y con mucha razón. Antes eran los manitos de hielo que se pasean con un vaso en las recepciones de los diplomáticos, agitando los hielos con un vaso de whisky. Y hoy día, la verdad es que esta cuestión está cada vez con más evidencia, con más estructura, con más estrategia, llevándose al interior de las compañías. ¿Por qué? Porque, como decía Sebastián, hay que pasar de la anécdota a la estructura. Esta cuestión de las anécdotas, o el buenismo, el relacionismo,
puesto la cancha de fútbol. En la cancha de fútbol, la polera, el televisor de que hablaba David, es una cuestión absolutamente insuficiente y además es de alguna manera una cachetada y una muestra más palmaria más del paternalismo que en algún minuto predominó en la minería. Una especie de, no sé, de nave marciana que se instalaba en las cabeceras de los valles y que de alguna manera se relacionaba con dádivas respecto de su contexto. O sea, entender de que la compañía minera tempranamente tiene que levantar las necesidades, levantar las vocaciones productivas de un territorio, relacionarse para construir confianza y finalmente, en forma estratégica, establecerse en el territorio, no solo en el momento de operar, sino antes, ojalá diseñando su infraestructura, con participación de su contexto, es absolutamente indispensable. ¿Por qué? Volviendo al tema de la permisología, porque ¿qué es lo que hace un funcionario público que recibe una declaración o un estudio de impacto ambiental? Lo primero que hace es decir, tengo un problema. Mirarle la cara a la comunidad y si esa cara es una cara triste o, peor aún, una cara enojada, ese funcionario lo que va a hacer usar todas las fórmulas que tenga a la mano para poder trancar ese proyecto y no darle la luz verde. Versus una actitud proactiva de una compañía minera, una planificación territorial adecuada, sobre todo en gran minería, que pueda finalmente evaluar las vocaciones productivas de un territorio y trabajar con ese territorio en compatibilizar esas vocaciones productivas con la minería o con el proyecto que se quiere establecer en ese territorio, es absolutamente clave. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Finalmente, va a llegar esta misma estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental y el funcionario, en vez de utilizar toda esa artillería que tiene dentro de sus formularios, dentro de sus normativas, dentro de los sistemas de evaluación ambiental, el tipo se va a sentir apoyado, el político local también se va a sentir apoyado y finalmente probablemente esas coaliciones que se forman en torno y en contra de esos proyectos van a acelerarse. Este tema de que tenemos 10 años de tramitación o 15 años de tramitación es absolutamente imposible y efectivamente hay que trabajar en la recursividad, hay que trabajar en estas multiplicidades de recursos legales, recursos administrativos, de incompatibilidades o duplicaciones de permisos, eso sencillamente hay que abordarlo. Sin embargo, quiero decirles que en mi experiencia, cuando se trabaja tempranamente con la comunidad para los efectos de mitigar, de que la gente entienda bien de qué se trata este proyecto, de cuáles son los impactos negativos con objeto de mitigarlos y los impactos positivos con objeto de potenciarlos, es absolutamente clave. Y en ese sentido, volviendo de nuevo al rol de los asuntos corporativos o de las relaciones comunitarias, este señor, que antes era un oso panda, que a nivel territorial se paseaba por los territorios sonriéndole a las señoras y haciéndose amigo y relacionismo puro con las comunidades, hoy día parte de eso probablemente tiene que ver nuevamente con conseguir esa simpatía, conseguir esa confianza, etcétera, etcétera. Pero una parte importantísima de esto, y esa es la revolución que está pasando en este minuto, es que ese señor que está en el territorio es hoy día en un 20% un embajador, un manito de hielo que le explica a las comunidades lo lindo que es su empleador, básicamente, y es en un 80% el embajador de esas comunidades hacia adentro, de manera de disciplinar esas operaciones o de diseñar esos proyectos adecuadamente, de manera que esos proyectos estén, ojalá desde su origen, bien enganchados con la realidad regional, con las expectativas, con las vocaciones productivas, etcétera, etcétera. Yo creo que a medida que, y en ese sentido,
pasar desde el negacionismo hacia el relacionismo y después hacia la administración y la toma de decisiones basado en evidencia para la administración territorial y del contexto de una compañía minera o cualquier otra compañía que tenga impactos territoriales es absolutamente clave. Muchas gracias. Y Sebastián, no tenemos acá un representante de las comunidades, pero te quería un poquito pedir ese rol, viendo un poco lo que hemos visto, tanto de un desarrollo compartido, dejando capacidades instaladas en las regiones, que es lo que todas las empresas mineras queremos hacer, como la resolución de conflictos previos. Para ti, un poco, desde un punto de vista de una comunidad y sobre todo pensando que muchas veces nosotros estamos instalados en territorios muy carentes, con, como tú comentabas, una ausencia del Estado. Desde ese lado, ¿cómo nos podrías un poco comentar de lo que has escuchado, tanto positivo como negativo? Lo importante que acá lo mencionaban son las estrategias de vinculación temprana, que es incluso antes de que llegue el proyecto poder vincularte también con ese territorio y saber eso de identificación. Mauro hablaba recién de sobre todo la parte técnica, pero hay otra que es la parte política, que es la que muchas veces te baja proyectos, más que tengas todo lo técnico completamente adecuado. Y creo que hay cosas tan simples que solamente verte sentado en una mesa y recibir una catarsis de quien tiene al frente, porque es como una desesperanza aprendida, donde muchas de eso que acaba de también explicar, esto que venía de este asistencialismo, paternalismo tan grande, que esas personas que lo vivieron siguen estando sobre todo ahí, entonces te va a tocar esa catarsis, recibir y zampar todas esas cosas que te van a decir. La mayor salvaguarda para cualquier proyecto, salvaguarda territorial, es la comunidad. Y esto también nos ha pasado a nosotros y lo hemos visto, que por ejemplo las funas o las funas digitales muchas veces ni siquiera viene por la comunidad que se va a ver afectada por el proyecto. Viene por gente que está a otras regiones, otras cosas que le llegó. Estamos en una época de fake news y ahí una respuesta es, en vez a respuesta digital, a problema digital, respuesta análoga. Y ese es justamente el ámbito desde las comunidades y escuchar también a esos liderazgos que, ojo, no necesariamente van a ser quien tiene una figura política establecida, el presidente de cual o cual institución, a veces autoridad informal, es quien también puede relacionarte o entregarte mayor información que específicamente estos cargos que comúnmente están. O sea que eso como... Y muchas gracias. Y Catarina, también viendo lo que hablamos de la ausencia del Estado, ¿qué puede hacer la empresa para no caer en esa suplantación y promover soluciones colaborativas y a largo plazo? Bueno, yo mencionaba que somos conscientes de que donde opera la minería generalmente se da que son comunidades que tienen carencia importante. Y reconociendo, mejor dicho, ¿cierto?, que nosotros, la empresa, no reemplaza al Estado, sí hay puertas y hay una voluntad privada que tiene que sumarse a la voluntad política para poder generar acciones que vayan en beneficio de las comunidades donde operamos. Yo mencionaba en la pregunta anterior el empleo. El empleo claramente es, yo creo que es el primer beneficio que uno puede generar en una comunidad, directo o indirecto. El tema del agua, o sea, como también, y creo que también el presidente de la República lo decía, también no pueden haber comunidades aledañas a la gran minería donde no exista el recurso hídrico. Nosotros también ahí en la región, ¿cierto?, de Coquimbo trabajamos con los más de 80 SCRs que existen, los sistemas sanitarios rurales. Hay más de 258 proyectos también que hemos hecho que han beneficiado a más de 4.000 regantes de la zona. O sea, tiene que existir, si bien no reemplazamos como mundo privado al Estado, sí tenemos que generar alianzas estratégicas, pero hacerlo bien. Creo que ahí también es muy importante la comunidad. La comunidad tiene que tener una representatividad importante y la minería hemos ido aprendiendo, yo creo que ya hace largo rato,
ir pasando, ¿cierto? Ir dejando esa relación más transaccional que existía antes, que era, no sé, en temas más prácticos quizás solamente donaciones, acuerdos con distintos representantes que creíamos que representaban a la gran mayoría. Yo creo que hoy día hay distintos métodos para acercar, en mi caso, ¿cierto?, a la empresa que represento, la minería, a la comunidad y generar mucha participación y diálogo. O sea, ese es un esfuerzo que no se puede perder y que tiene que ser un esfuerzo permanente. Escuchar a la mayoría, hay distintos métodos, casas abiertas, de manera que podamos no reemplazar al Estado, pero sí aportar y generar valor compartido con las comunidades donde operamos. Muchas gracias. Y Tabata, desde el ICMM, un poco viendo cómo nosotros mismos hemos hablado de los errores aprendidos y cómo hemos ido evolucionando en el tiempo. ¿Hay algún también como diagnóstico global de los errores en que puede caer la industria minera en relación al relacionamiento con sus comunidades? Sí, mira, bueno, parte de lo que hemos trabajado y parte de los errores y de las buenas prácticas que vemos se repiten se repite aquí, se repite en Perú, en Estados Unidos, en Australia. Estamos viendo que, como decían los panelistas, uno de los mayores errores que hemos tenido es llegar tarde. Es no lograr comunicar de una manera horizontal con nuestras comunidades y a la vez no entender el aporte de las comunidades a través de la cadena de valor del negocio. Y es ahí donde hemos estado trabajando con una guía de maduración que tenemos de cómo se puede implementar esto a través del negocio completo. Ahí entendiendo las capacidades de la comunidad, donde no solamente se trata de capacitar, por ejemplo, para las operaciones que tenemos aledañas. Tenemos excelentes ejemplos de una de nuestras empresas mineras se dio cuenta que tenía muchos recursos invertidos en capacitar para el asset donde estaban trabajando y se dieron cuenta que no había gente que trabajara en el hospital local, donde no había gente que manejara taxis, no habían profesores para las salas cunas. Entonces, estos marcos regulatorios, estas guías que tenemos, buscan un poco guiar hacia ese camino que se vea desde una perspectiva a mayor nivel, el cómo podemos entender las relaciones que tenemos con las comunidades. Muchas gracias. Bueno, nos queda un minuto, entonces le quería pedir a Marcela y David, si un poco para cerrar este diálogo tan interesante que hemos tenido, si ustedes se tuviesen que dirigir a los líderes empresariales, tanto de la minería como de los sectores en general, ¿qué mensaje podrían dar en cuanto a cómo alcanzar este desarrollo colaborativo con las comunidades donde nos insertamos? Bueno, creo que en primer lugar ya se ha relevado bastante la importancia y que hoy día no es posible desarrollar, me encanta esta frase que dice que empresas exitosas en sociedades fracasadas. Entender, en segundo lugar, el rol que hoy día, en particular, las empresas tienen en el mundo. O sea, si uno ve a nivel global, son las compañías las que están movilizando y haciendo las grandes transformaciones. Por lo tanto, entender el impacto. O sea, cuando yo, incluso desde cualquier nivel de la organización, entiendo el impacto que yo genero en otros, soy consciente de eso y lo que significa que una empresa realmente y sinceramente y de manera transparente tome en sus decisiones estos elementos, generando confianza, creyendo, no en un papel de voy a hacer como que, sino que realmente entendiendo que esa persona que está ahí tiene una cultura, tiene una tradición, tiene una manera de hacer las cosas y por lo tanto no solo es alguien con el que tengo que ceder, es alguien que me puede aportar, porque yo estoy ocupando ese espacio que personas que estaban mucho antes que yo saben de un montón de información que van a poner a disposición para que en conjunto ese territorio que vamos a habitar sea bueno para todos. No es sostenible algo que solo es bueno para uno, es malo para lo otro. Entonces, a esos líderes, mi mayor mensaje siempre es decir, sé consciente de tu impacto y ten el poder para transformarlo en algo que sea
obviamente rentable, porque lo tiene que ser, pero que sea beneficioso para todos. Y yo creo que ese poder las organizaciones los tienen, los conocimientos, las capacidades, las metodologías, la tecnología, o sea, todo en una empresa está dado para que eso pueda ser puesto a disposición, pero también entender que el otro tiene mucho que aportar. Y por lo tanto esa relación tiene que ser transversal, al mismo nivel. No que yo me relaciono con alguien mirando hacia abajo y el otro me tiene... No, esto no es David y Goliat. Estamos juntos, la comunicación tiene que ser transparente y no tiene que ser oportunista, tiene que ser siempre, porque los desafíos van cambiando. Y siempre van a estar presentes las capacidades de seguir desarrollando localmente esas comunidades de las que soy parte. No, muchísimas gracias. Bravo. Yo te diría que también una de las palabras más bonitas que tiene el español es propósito. Entonces, cuando nosotros equiparamos los propósitos, o sea, el propósito de la compañía con el propósito de la comunidad, los conflictos casi no existen. Yo creo que el gran problema es que de repente el propósito, el para qué de las compañías con el propósito de la comunidad van en direcciones opuestas. Cuando los líderes de las comunidades se juntan con los líderes de las compañías y entienden que el propósito es el mismo, sacar el bienestar, desarrollar el bienestar, creo que se resuelven muchos problemas. La comunicación tiene que ser transversal y tiene que ser fluida, tiene que ser abierta, tiene que haber transparencia en los datos. Nosotros en Endress trabajamos vendiendo datos para entregar transparencia, para poder tomar decisiones. Cuando no hay información, la gente tiene miedo. Cuando uno abre la información, como decía Sebastián, las fake news, por ejemplo, cuando se abre la información, el miedo desaparece y vuelve la colaboración. Para mí es muy relevante el tema de involucrarse, realmente. O sea, esto es un chiste, pero los huevos con jamón, ¿sí? Tenemos a la gallina, participa y el chancho está involucrado, ¿no? Es distinto. Entonces nosotros necesitamos involucrarnos con nuestras comunidades. Las comunidades necesitan ver que hay una real interés por participar y por entender y por hacer participar a la comunidad en los proyectos. Lo decía Mauro, hay que meterse en las etapas tempranas. Hay que empezar a contar la historia desde antes. Uno de los grandes problemas que tiene la minería chilena es que somos malos para contar historias. Entonces, como que partimos por el final, nos falta toda la primera parte. Y eso es algo que tenemos que seguir desarrollando. Yo creo que vamos bien encaminados. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace 7 años atrás o 10 años atrás, los términos serían distintos. Hoy día creo que hay compañías que están haciendo esta pega muy bien y las comunidades también se están abriendo. Creo que también ya estamos lejos de esa época en que había un caudillismo social que era oponerse a cualquier cosa. Hoy día creo que esos caudillos han ido bajando y han ido asumiendo liderazgos mucho más colaborativos, liderazgos mucho más genuinos que van mirando el bienestar de la sociedad. Y por otro lado, las compañías entendieron que es imposible hacer esto de manera de un perfil muy bajo. Hay que subirle el perfil y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, les agradezco muchísimo. Yo creo que hemos tenido un diálogo, yo creo que ha sido muy transparente, muy honesto. Yo siento que hace unos años atrás uno tendía a mirarse el ombligo, a contar nuestros casos de éxito y no entender quizás que no lo estábamos haciendo tan bien, que no estábamos llegando tempranamente a las comunidades, que no estábamos haciendo un diálogo equitativo en los territorios donde estábamos y hoy hay una mirada poniéndose en el lugar de las comunidades, entendiendo que ellos quieren también un desarrollo, pero un desarrollo sostenible para ellos y todas las generaciones futuras. Entonces el impacto que podemos tener tanto en la minería como todas las otras industrias es fundamental, conociendo la realidad de Chile y que somos un país en el fondo que nos queda mucho por desarrollarnos. Así que les agradezco muchísimo a todos, un gran aplauso, por favor, a nuestros panelistas. Y muchísimas gracias por estar aquí y participar.